pública, la prevención del delito. Es decir, no es un combate, o no debería ser un combate frontal contra la delincuencia, sino el prevenir el delito, que esa es la finalidad, prevenir antes de poder combatir cuerpo a cuerpo. Bajo esta premisa, bajo estas acciones de prevención, es que se realizan diversas acciones que ya tienen sustento en los propios reglamentos de las corporaciones policiales, en las leyes de seguridad de los estados, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la propia Constitución, el artículo 21 de la Constitución, pero a veces lo vemos muy alejado, lo vemos como que todo nos parece ilegal si hay una revisión, y qué pasa si de esa revisión deriva en una detención. El día de hoy vamos a hablar de esto que le hemos denominado controles preventivos y niveles de contacto policial. Mi nombre es Jorge Mancilla Montellano y bueno, para quien no me conoce, soy abogado como muchos de ustedes, criminólogo, soy maestro en ciencias penales, maestro en derecho penal, tengo un doctorado en ciencias penales, soy docente desde hace ya varios años, cerca de 15 años en la docencia, capacitador certificado por méritos hace bastantes años. He tenido la oportunidad, el gusto, el privilegio, diría yo, de poder participar en los 3 niveles de gobierno en la seguridad pública, desde la extinta Policía Federal, pasando por policías estatales, pasando por policías municipales, asesor de seguridad en varias universidades, en varios municipios, en varias dependencias, y esa es mi formación. Me dedico a la ponencia, pero le he dado especial atención en los temas policiales. Regularmente ustedes me ven dando otro tipo de temas, pero tengan que ver con los policías, porque es importante conocer el trabajo y es importante poder pues desmembrar este trabajo, conocerlo en cuanto a sus particularidades, no nada más en sus generalidades, para poder entender si lo están haciendo o no lo están haciendo bien. Y precisamente este tema de controles preventivos es la primera vez que lo damos en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios. Recuerdo una ponencia presencial hace cerca de 2 años que hablé de este tema, pero pocas ponencias hablan de esto. De hecho, ustedes quieren conseguir algún libro, hay muy pocas personas que también han escrito acerca de los controles preventivos o controles provisionales preventivos, que también pudieran llamarse. Así es que, con la venia del Colegio de Estudios Multidisciplinarios de Ecatepec y de todos ustedes, damos inicio con este tema: controles preventivos y niveles de contacto policial. Y empiezo con esta imagen porque es algo que nosotros hemos visto muy común. ¿Cuántas ocasiones vas en la carretera y por ahí se aprecia, miren, la mirada de un ciudadano, la mirada de cualquier persona que observa cómo hay un punto de revisión, en este caso, en esta imagen, a motociclistas, y de repente se queda pensando, ¿y si yo habría venido en moto en lugar de camioneta y me habrían parado también? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué pasa si me encuentran algo ilegal? ¿Qué pasa si hay la comisión de un delito en flagrancia? Nos hacemos muchas preguntas y de repente viene un sinfín, una oleada de manifestaciones de conocimiento, a veces empírico, muchas de las ocasiones empírico, y escuchamos entonces que alguna persona dice: es que es completamente ilegal, no lo puedes hacer, el artículo 16 me protege, el 14 constitucional me protege, el 21 también, tú no puedes hacer esto, no me puedes grabar, yo sí te puedo grabar, y se genera una serie de desinformación, y a veces no nos hemos detenido a pensar que existe regulado esto y que es de reciente creación, porque todas y cada una de las tesis que ustedes van a encontrar, tesis jurisprudenciales emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de la 10ª época. ¿Qué tiene que ver la 10ª época? Pues que son muy recientes. Recordemos que la 10ª época en materia de jurisprudencia, tesis aisladas, ingresamos a partir del 11 de junio del 2011. Con esta modificación, con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, se dio inicio a la 10ª época. Ese es el cambio de época. A veces me preguntaban alumnos, ¿cómo se cambian las épocas? No hay algo que lo determine, sino el cúmulo de reformas constitucionales, sobre todo, que hacen una nueva forma de impartir la justicia, una nueva forma de aplicar, en este caso, que fue esta reforma importante de 2011, donde se modifica también la ley de amparo, se modifican la Constitución en cuanto a los derechos humanos. Muchos hablan de la reforma más importante en materia de derechos humanos, por eso es que da inicio ahí
la décima época. Y recordemos que es importante verificar, por supuesto, cuando buscamos jurisprudencia, si es de la décima época, si es de la novena época, si es de la octava época, ¿no? Que lo que vamos a encontrar nosotros me parece que es de la cuarta época, ya no sirve como antecedentes hacia adelante, porque de la cuarta, quinta época, si no tengo mal el dato, era anterior a la Constitución de 1917, es decir, de la cuarta época, tercera, segunda y primera, equivalen a las constituciones, sobre todo 1857. A partir de 1917 empieza la quinta época y de ahí hemos cambiado. Decía por ahí un ministro, a veces no sabemos si estamos en una época de cambios o un cambio de época, ¿no? Pero en materia de jurisprudencia se van midiendo así las épocas, por eso es que ustedes cuando citan una jurisprudencia, pues ponen de la novena, de la décima. ¿Qué nos indica esto? Nos indica el momento social, económico, cultural, político, jurídico, evidentemente, que está viviendo una nación para poder plasmar la voluntad y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano máximo. Decía yo entonces que esta imagen que ustedes tienen, la hemos visto muchísimo, la hemos visto de manera pues muy frecuente, casi a diario en algunos puntos, y sobre todo aquellos que tienen pues alza a veces en los delitos. En este sentido, vamos a hablar del control preventivo provisional. El nombre ha variado dependiendo de los doctrinarios, sin embargo, la Corte lo ha referido así como control preventivo provisional. Pero vamos a hablar del surgimiento, porque aunque esto, decía yo, es de la décima época, viene un poquito más atrás. ¿Cómo surge? Pues déjenme platicarles que antes de la reforma constitucional, donde se modifican 10 artículos de la Constitución, incluido el 21 de la Constitución, que es el que toca a la parte de la investigación del Ministerio Público, pero también en su tercer párrafo, habla de que la seguridad es una función, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, entidades federativas y la Ciudad de México. Anteriormente decía Distrito Federal en el 2008. Previo a esta reforma, entonces, donde se modifican 10 artículos de la Constitución, llamada Reforma de Seguridad y de Justicia de 2008, la función de la policía en la investigación de los delitos estaba limitada a ejecutar únicamente lo que el Ministerio Público decía. Es decir, se limitaba a ejecutar solo las órdenes ministeriales que eran necesarias y a lo mejor hasta a falta de personal suficiente de la policía de investigación. Es decir, la policía única y exclusivamente, la policía, estoy hablando no la PDI, la policía de investigación, sino hablar de la policía que se dedica a la seguridad pública, que es distinta a un policía de investigación. Ellos solo cumplimentaban los mandamientos, las órdenes ministeriales. Oye, localizan a esta persona, lleva este documento, porque en muchas ocasiones así era, nada más, entrega este documento, pero no había esa autonomía o no había esa forma de poder realizar algunos actos que le dieran de alguna manera autonomía y suficiencia a las estrategias policiales que se implementaban en nuestro país. Esta reforma constitucional de 2008 estableció en el artículo 21 de la Constitución que la policía es, junto con el Ministerio Público, un ente corresponsable en la investigación de los delitos. Es decir, posterior a esta reforma, se establece que la investigación es a cargo del Ministerio Público y las policías, no nada más del Ministerio Público y quien se auxiliará de las policías, como era antes de la reforma, sino que ahora la investigación le compete al Ministerio Público y a las policías. No dice solo policías de investigación, sino dice policías y evidentemente sigue con esta conducción jurídica el fiscal, el Ministerio Público. En este mismo tenor, debo decirles que el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sale a la luz, se publica en el Diario Oficial de la Federación en enero del 2009, un medio año después de esta reforma
Constitucional de 2008 ya delimitaba las funciones de investigación de las instituciones policiales. La finalidad de estos cambios que se realizaron pues fue precisamente establecer un sistema eficiente de investigación criminal, y de ahí la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública daba la capacidad, daba la facultad única y exclusivamente de las policías estatales y federales en poder realizar investigación delictiva, investigación criminal. No así las policías municipales. ¿Por qué? Porque se decía en esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que las policías debían tener, cuando fueran federales o estatales, 3 divisiones: división de reacción, una división de proximidad social y una división de investigación, siendo las únicas que pudieran tener esta tercera división de investigación las policías estatales y las policías federales. Es decir, la policía municipal no seguía fuera de estos actos de investigación para la persecución de los delitos. Esto también es importante referirlo, que en consideración del rol esencial que adquiere la policía en el sistema acusatorio, pues no se pone en duda la posibilidad de que ésta realice actos de investigación, entre los que se encuentran qué tipos de actos pueden ser de investigación: la inspección de personas y vehículos, que es de lo que propiamente hablaremos el día de hoy. Sin embargo, eso no fue únicamente la intención de la reforma. El punto medular sabría, o la problemática que se vino después de la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues, ¿cuáles son estos límites y controles que deben tener en su actuar? Pueden revisar a quien quieran, pueden hacer estos filtros, pueden hacer estos cinturones, pueden revisar a una persona por su apariencia física, por su forma de hablar, por su forma de vestir. Eso era realmente... A ver, permítanme un segundito porque me están diciendo que se entrecorta mi audio y no logran escuchar bien. A ver, me comenta Fernando. Gracias, Fernando. ¿Me pueden comentar si es general para ver si soy yo o probablemente sea la conexión de algunos de ustedes? Ok, me dice que que se escucha bien. Se corta, Gabriel. Poco retraso, lo escucho bien, me dicen. Perdónenme, es que me interesa posiblemente su conexión. Ok. Bueno, aquí donde estoy inclusive utilizando esta conexión solita, ni siquiera mi equipo. Ok, está perfecto el audio. Ok, ya desconecté algunos equipos, ya se quedó sola. Espero que no haya esas interrupciones. Discúlpenme, estas cuestiones de la tecnología a veces nos juegan una mala pasada. Pero gracias, Fernando, por comentarnos, y así también díganos si de repente se corta. Pero bueno, decía yo que entonces no era el darle estos actos de investigación entre los que se encontraba la inspección de personas y vehículos, sino que el punto medular era realmente establecer y determinar sobre todo cuáles eran los límites y controles que debían tener su actuación. Es decir, qué tanto podían hacerlo, qué tanto no podían hacerlo, qué validez tendría, qué legalidad tendría aquellos indicios encontrados, o más bien que derivaran de una detención cuando una persona se le estaba haciendo una revisión en su vehículo. Y entonces, he ahí cuando se da la necesidad de que surja este tema de los controles provisionales preventivos. Sin embargo, antes de entrar en el tema, déjenme darles algunos datos, porque de repente nos desviamos la atención acerca de, bueno, es que sí está bien que lo hagan, pero no lo hacen de buena manera. Los policías no atienden el respeto a los derechos humanos, no atienden los protocolos. Déjenme decirles que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la EMPOL del 2016, esto es 2016, la Policía Municipal, Estatal o Ministerial es la principal autoridad que realiza detenciones. El 41.5% de las personas privadas de la libertad fueron detenidas sin una orden de detención. Además, 63.8% sufrió algún tipo de agresión física al momento de su detención. 75.6% sufrió violencia psicológica. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno,
Además, no sorprende con esto, pues también los bajos niveles de confianza que se tienen en las instituciones policiales, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la famosa MVP de 2017, el 48.8% de los ciudadanos confía poco o nada en la policía municipal. El caso de la policía estatal, la desconfianza es del 43.6%, mientras que el 33.5% de la población no confía en la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Y bueno, ¿de qué me sirven estos datos, Jorge? ¿Hacia dónde quieres llegar? Hacia dónde quiero llegar es que mucho de esto se pierde de vista la legalidad o no las actuaciones policiales, precisamente por el nivel de confianza o desconfianza que tienes hacia ellas. Si hay un nivel de desconfianza, a veces no te preocupa el hecho de que sea legal o no, sino te preocupa cómo lo van a hacer. Hemos visto videos donde se les siembra algunos artículos ilícitos, algunos objetos ilícitos a personas para hacer una puesta a disposición, pero esto a veces no es culpa de los elementos. Déjenme decirles que desafortunadamente, desgraciadamente, en pleno 28 de septiembre de 2020, en muchas de las fiscalías de los estados, en la Fiscalía General de la República inclusive, pues trabajan las famosas cuotas. Cuotas no me refiero a dinero, cuotas de consignaciones o cuotas de cateos, por ejemplo, o cuotas de puestas a disposición, o cuotas de vinculaciones a proceso, o cuotas de formulación de imputación. De verdad que es lamentable, es triste que a los ministerios públicos les exijan a fin de mes, consíguete 5 cateos porque tenemos que cumplir con los 30 como Fiscalía Regional. Eso es inconcebible, pero pasa. Entonces, si a esto le sumamos el nivel de desconfianza en las instituciones, a veces la gente, sean o no abogados, simplemente ciudadanos en su carácter de ciudadanos, te vas no por conocer si es legal o no las actuaciones que per se prevenir el delito realizan los policías, sino te preocupa más esa desconfianza, porque al fin y al cabo la seguridad pública, la seguridad ciudadana hoy, hace 15 años más o menos que surge también este concepto de seguridad ciudadana, que hago un paréntesis porque a veces referimos una y referimos otra, solo para distinguirlos muy sencillo. Seguridad pública es el monopolio de las actuaciones, son a cargo del gobierno. Si hablamos de acciones de seguridad pública, es el gobierno quien hace la totalidad, quien tiene el monopolio de las acciones o de las estrategias para brindar seguridad. ¿Qué es la seguridad? Pues es una virtud, yo lo defino de esta manera. La seguridad es una virtud, es una cualidad que tiene algún espacio público o privado para desempeñar tus actividades. Entonces, cuando hablamos de seguridad pública, hablamos del monopolio del Estado para realizar este tipo de estrategias en materia de seguridad. Pero si hablamos de seguridad ciudadana, que muchos, inclusive la Ciudad de México, cambia su nombre. El sexenio pasado era Secretaría de Seguridad Pública, aprovechando que Adriana nos decía que es policía preventiva. El sexenio pasado en la Ciudad de México y desde que se crea la Secretaría de Seguridad, siempre fue pública, la famosa SSP de la Ciudad de México, con sus oficinas famosas ahí en la Glorieta de Insurgentes, en la calle Liverpool. Secretaría de Seguridad Pública, inclusive cuando se crea a nivel federal, precisamente con Genaro García Luna, era SSP, Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, tanto a nivel federal como a nivel Estado de México, a nivel Ciudad de México, es Secretarías de Seguridad Ciudadana. En la Federación le dicen Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando es seguridad ciudadana, es la participación activa de la población. ¿Qué quiere decir? Que de ahí surgen algunas estrategias como las policías vecinales, como las policías de barrio, como los vigilantes voluntarios, como las acciones de proximidad social. ¿Por qué se llama proximidad social? ¿Por qué los policías tienen en su brazo derecho un sector que dice proximidad social? Bueno, porque tienen el contacto con la gente, porque interactúan con la gente. Este modelo de seguridad ciudadana pues nace en los observatorios ciudadanos también, que muchos estados, muchos municipios tienen observatorios ciudadanos que se conforman por ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que van a estar observando con un ojo crítico a la seguridad. Se reúnen y dices, tú fallaste aquí, seguridad, y la seguridad también, la autoridad también le puede decir, bueno, la sociedad falla en este aspecto. Entonces, ojalá y me haya yo explicado
de la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana. Simplemente la primera, monopolio del gobierno en las acciones de seguridad. El gobierno lo hace todo y la seguridad ciudadana ya hay una participación más activa de la sociedad. Y evidentemente la tendencia de 15 años más o menos hacia acá, pues es tener una participación ciudadana más activa para el bien de los fines comunes que al fin y al cabo se tienen. Continuamos entonces, decíamos, ¿cómo surgía todo esto? Bueno, en esta pregunta que nos había quedado antes de dar esas cifras, recordaremos, voy a regresar las láminas, que decíamos el punto medular radicaba en determinar cuáles eran los límites y controles que debía tener la actuación, de manera que la investigación criminal se desarrollara bajo una lógica de protección a los derechos humanos. Esa fue la pregunta que se realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es constitucional que la policía realice inspecciones de personas y vehículos una vez iniciada la investigación de un delito sin control judicial previo? Buena pregunta, repito, ¿es constitucional que la policía, no me refiero a la policía de investigación, la policía de seguridad pública, realice inspecciones de personas y vehículos una vez iniciada la investigación de un delito sin control judicial previo? Con esto, cuando me digo, me refiero a la seguridad pública y descarto a la policía de investigación, no quiere decir que ellos no puedan hacer este tipo de acciones. Por supuesto que también ellos pueden hacer este tipo de acciones. Simplemente la pregunta en este momento, o en ese momento, por ahí del 2011, que se planteó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la Sala Primera que le corresponde a la materia penal, era esto. ¿Es constitucional que me hagan una inspección a mí, a mis vehículos? En este sentido, los policías, los oficiales, están obligados constitucionalmente, sabemos, a realizar acciones tendentes a prevenir la comisión del delito. Es decir, existe una figura de garante, una posición de garante del policía, está obligado, actúa en cumplimiento de un deber. ¿Cuál es su deber? Prevenir el delito. Ese es su deber, prevenir el delito. De repente dicen, bueno, es detener a una persona. Bueno, esa obligación la tenemos absolutamente todos, pero hay un punto de partida. Para mí es más una opción como civil, pero un policía es una obligación, actuar en cumplimiento de ese deber. De ahí que se da, por ahí estamos preparando, me voy a aventar un comercial, estamos preparando por ahí una presentación que yo espero poderla hacer con mi gran amigo, el maestro Oscar Velázquez Toro, que también es ponente, es docente del Centro del Colegio de Estudios Multidisciplinarios, porque queremos hacer una buena presentación de algo que genera mucha discordia entre los juristas, inclusive entre él y yo. Apenas nos echamos una plática y fue interesantísimo conocer sus puntos de vista y poder expresar los míos acerca de si los policías aplican la legítima defensa o es en cumplimiento de un deber. Vamos a preparar un tema que pronto lo daremos a conocer para que ustedes puedan desarrollarlo. En ese sentido, decía yo que entonces los policías están obligados constitucionalmente a realizar todas las acciones correspondientes para poder prevenir la comisión del delito. Ah, bueno, si estoy obligado como policía, debo tener ciertas facultades. En los ciudadanos decimos, toda obligación trae aparejado un derecho. Para los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, y aunque aún aquellos servidores públicos que no se dediquen a esto, existe otra premisa. No es para toda obligación es un derecho. Para ellos es, para toda obligación que me impone ese Estado, en mi calidad de servidor público, deben existir facultades. Si no me das facultades para cumplir con mi obligación, pues no puedo simplemente aceptar esa carga. Para los policías aplica de esa manera. Si le damos constitucionalmente a la policía la obligación de prevenir el delito, debemos dotarlos de facultades. En atención a estas facultades, y sobre todo aquellas que implican una interrelación física con cualquier particular. ¿Qué quiere decir? Pues relacionarse con la gente, acercarse, acciones de proximidad social. Pero algunas de estas relaciones tienen la tendencia de afectar momentáneamente, debo aclararlo, momentáneamente su esfera jurídica.
De repente hay inclusive un poquito de discordia o a lo mejor es falta de explicación o de conocimiento, que a veces se confunden de manera errónea los famosos actos de molestia con los actos privativos, que más adelante será materia de una lámina sencilla para conocer cuál es la diferencia. Pero en este caso, esa interrelación con las personas a veces te puede afectar momentáneamente tu esfera jurídica. El hecho de acercarme, el hecho de detenerte para cuestionarte, para preguntarte, para revisar, ¿existe o no un delito? Puedo momentáneamente lesionar tu esfera jurídica o hacer que te sientas menoscabado en esos derechos. Bajo este esquema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a lo señalado por el artículo 21 de nuestra Constitución Política, ideó el concepto control preventivo provisional. No es que surgió de los doctrinarios. Esto surge de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién determinó llamarle así? Ellos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, ¿cómo le voy a llamar a esa serie de estrategias de facultades que tiene el policía para cumplir con su obligación de prevención del delito? Le vamos a llamar control preventivo provisional. Y entonces, cuando nosotros analizamos 4 tesis aisladas emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizamos estas 4 que aquí les estoy poniendo cuáles son los números de identificación, que todas son de la 10ª época. Y si nos damos cuenta, son de 2015, 2016 y 2017, lo cual lo hace un tema en boga, un tema de moda y además un tema muy nuevo y un tema poco investigado, un tema que pocos juristas abordan. Estas tesis, dos del 2015, una del 2016 y una del 2017, que son emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surge este novedoso concepto en nuestro sistema de justicia penal y, por supuesto, los protocolos de investigación y los protocolos de actuación policial. Para no poner toda la tesis, te pongo únicamente los rubros y con los rubros te das cuenta qué es lo que trata de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se vienen evidentemente muchas resoluciones, que ya hay evidentemente resoluciones de colegiados que se están generando, muy pronto veremos jurisprudencia por reiteración de criterios, y cada vez más jueces, cada vez más magistrados, cada vez más jueces de distrito, magistrados de circuito, pues están entrando a este tema tan nuevo y tan relevante. La primera de ellas, no por orden, porque esta, digamos que fue la más reciente, nos habla de, en su rubro, control provisional preventivo. Ahí está el nombre, ya se lo dieron, control provisional preventivo. La sospecha razonable, otro de los conceptos nuevos, sospecha razonable, también llamada por algunos juristas como sospecha fundada o sospecha razonable o sospecha objetiva, también se puede llamar. Entonces nos dice este rubro, control provisional preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos, por eso es que también se llama sospecha objetiva, y no en la mera apreciación subjetiva de la gente. La de 2016 nos dice el rubro, control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia. La de 2015, una de las dos, nos dice detención y restricción provisional, porque se suele confundir. ¿Cuándo me estás deteniendo? Porque a veces decimos así, me detuvo el policía para revisarme. No, no te detuvo. Restringió provisionalmente tu libertad personal o tu libertad deambulatoria. No es que me detuvo. No, no te detuvo. Detenerte es si derivada de esa restricción provisional hay una sospecha razonable justificada con elementos objetivos en los cuales se haga posible o presumible la materialización de un delito en flagrancia, entonces sí te puede detener. ¿Me explico?
Por eso es que la primera sala muy atinadamente nos dice la diferencia entre detención y restricción provisional de la libertad personal. ¿Cuál es su interrelación? ¿Cómo se interrelacionan? Y sus diferencias conceptuales. ¿Cómo se interrelacionan? Como lo dije hace un momento. Primero, te pueden restringir provisionalmente de tu libertad personal, de tu libertad de tránsito, de tu libertad de ambulatoria. Es una restricción provisional momentánea. Pero si derivado de eso hay una sospecha razonable o hay acciones de la persona que están revisando que se pueda justificar con elementos objetivos y al momento de realizar una revisión más a fondo encuentran algún objeto, por ejemplo un arma, bueno, entonces ahí sí es un delito flagrante y estaríamos hablando de la detención. Ahí está cómo se interrelacionan, pero también cuáles son esas diferencias conceptuales. Y por último, la libertad personal. Estatus constitucional de su restricción provisional. Te define la primera sala qué es libertad personal, qué debemos entender y cuál es el estatus constitucional cuando se te restringe de manera provisional. Si ustedes buscan tesis aisladas, van a encontrar una más que tiene relación, pero ese habla del control provisional preventivo en centros penitenciarios o para personal de seguridad penitenciaria. Pero estas cuatro tesis emitidas, todas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas cuatro son la base de lo que llamamos control preventivo provisionales. Además de que necesitamos analizar, por supuesto, la normatividad correlativa. ¿Qué debemos analizar? Artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué es una normatividad que debemos contemplar? Parte de este marco normativo, el artículo 21, por supuesto. De donde nace la explicación de la seguridad pública, que es una función a cargo de la Federación, entidades federativas y los municipios, que comprende que la prevención de los delitos. Ahí está la obligación de las policías de los 3 órdenes de gobierno para prevenir el delito. Y además, la investigación y la persecución. En estricto sentido, ¿quién hace prevención del delito? Los elementos de seguridad pública. ¿Quién hace investigación? Los elementos de investigación adscritos a las fiscalías. ¿Y quién hace esta misma persecución de delitos? También estos elementos de la PDI o cumplimentando algún mandamiento judicial o alguna colaboración ministerial, cualquier policía, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hablando de esta norma, también debemos tener en cuenta el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece el derecho al respeto a la libertad personal. Y ahí nos explica claramente el código. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución. La Constitución, el artículo 16, por supuesto, que establece la flagrancia, establece el caso urgente y establece la orden de aprehensión, pero el artículo 21 también obliga a la prevención del delito y faculta en otras normas a que se establezcan actos de investigación o que se establezcan técnicas policiales para poder prevenir el delito. El artículo 132 también es importante señalarlo, las obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos en la Constitución. Para efectos del presente código, el policía tendrá las siguientes obligaciones y en la fracción primera, recibir las denuncias sobre los hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio de forma inmediata las diligencias practicadas. Pero también nos dice en la fracción tercera, realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución. En la fracción cuarta, impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Impedir, nos está hablando de prevención del delito. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar agresión real, actual, inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos. Este fundamento también lo podemos utilizar, queridos abogados, cuando hablamos del uso legítimo de la fuerza. Hablamos del artículo de la Ley Nacional o la Ley sobre Uso de la Fuerza y hablamos también del artículo 132, fracción cuarta, que nos posibilita a utilizar los elementos necesarios para evitar una agresión real, actual, inminente, sin derecho en protección de bienes jurídicos del gobernado o quienes tienen la obligación de proteger. Y también estamos hablando aquí
la actuación de los policías en cumplimiento de un deber. En la fracción 7 también de este mismo artículo del Código Nacional nos dice practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. La fracción decimocuarta, emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. También debemos considerar lo que nos dice el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Y nos dice, no se requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. Fracción tercera, inspección de personas. Fracción cuarta, revisiones corporales. Fracción quinta, inspección de vehículos. Y a veces nos atrevemos a decir, he visto de verdad con tristeza algunos abogados, algunos estudiantes de derecho que quieren una orden de un juez para que le revise su vehículo, cuando el artículo 251 es claro del Código Nacional. No se requiere autorización del juez de control en inspección de personas, revisión corporal y la inspección de vehículos. A su vez, el artículo 266 te habla de los actos de molestia. Todo acto de molestia debe llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informar sobre los derechos que le asisten y solicitar su colaboración. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y solicitar su cooperación. Eso nos dice el Código Nacional, pero a veces nos vamos más a las cuestiones que nos hablan del interrogatorio, el contrainterrogatorio, las pruebas, el abreviado, y dejamos de lado esos pequeños artículos que a veces nos resuelven muchas de las dudas que nos generan. También el artículo 268 nos habla de inspección de personas. En la investigación de delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posiciones en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas y que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa a la persona y sus posiciones. Cualquier inspección que se aplique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Eso sí, antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona el motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. Aquí ya nos está dando la pauta del artículo 268 también de la sospecha razonable. ¿Dónde? Cuando nos dicen existen indicios de que oculta en sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. Si la persona modifica su actuar, si la persona con la sola presencia policial, que es el primer nivel del uso de la fuerza, con el despliegue táctico operativo, no es que se ponga nervioso, no. Es decir, se puso nervioso, por eso lo revisé. No, es una modificación objetiva de la conducta. Intenta evadir la acción de seguridad, oculta, trata de esconder, protege algunas partes de su cuerpo. Esa es sospecha razonable, esa sospecha fundada de que puede existir algún delito. Con todo esto que hemos visto, fíjense todo lo que he hablado y no hemos definido control preventivo profesional. ¿Qué es eso del control preventivo provisional o controles provisionales preventivos, como le quieras llamar? Esa es una definición de un servidor, no es una definición que haya tomado de algún libro. Yo la defino, el control preventivo provisional, como aquella acción desplegada por los elementos de seguridad pública que, en atención a sus obligaciones de prevención del delito, restringen de manera temporal la libertad deambulatoria de las personas, sin que esto implique una detención material. Esa es una definición de un servidor, te la repito, aquella acción desplegada por los elementos de seguridad pública que en atención a sus obligaciones de prevención del delito. ¿Por qué digo de seguridad pública? Porque lo genero con esta obligación de prevenir el delito. Porque si hablara de los policías de investigación, pese a que pueden realizar controles preventivos, sí, pero su finalidad no es prevenir el delito. Su finalidad ya es la investigación criminal. Por eso es que yo hago esta diferencia sustancial. Acciones desplegadas por elementos de seguridad pública que en atención a sus obligaciones de prevención del delito restringen de manera temporal
la libertad ambulatoria de las personas sin que esto implique una detención material. Y dentro de la libertad ambulatoria, por supuesto que estaría la libertad personal, tu derecho a libre tránsito. Esa es una definición de un servidor. ¿Cuál es la finalidad? Una cosa es cómo lo definamos y otra es qué finalidad tiene, para qué voy a restringir provisionalmente su libertad ambulatoria. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito. Evitar la comisión de algún delito. Y esto cambia sustancialmente, porque si el retén está hecho exclusivamente para identificar o para cerrar el paso a un vehículo que ya ha cometido un delito, entonces ya no es la finalidad el prevenir la comisión, sino detener a la persona que ya previamente tengo la información que ha cometido un delito. En estricto sentido, estos controles provisionales preventivos o preventivos provisionales tienen como finalidad evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiales o corroborar la identidad de alguna persona. Oye, pero ¿por qué protegen a los policías? ¿Qué no se supone que hay que proteger a la ciudadanía si en ese momento estás protegiendo a los policías? ¿Por qué? Porque estás en un retén. Porque, oye, pero si pasan y traen armas, entonces no estás protegiendo a, a los policías, sino a personas. Sí, pero personas indeterminadas. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido el delito. Porque lo que estoy haciendo es prevenirlo. Por eso es que lo importante es primero proteger la vida de los agentes policiales o corroborar la identidad de alguna persona con base en la información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. Delitos que se acaban de cometer o el índice delictivo también te puede hacer o justificar que realices este tipo de acciones. ¿Cuál es su justificación constitucional? Su justificación constitucional de un control preventivo provisional implica la obligación de acreditar, de que se actualice la sospecha razonada. Se va a justificar si existe sospecha razonada, objetiva, de que se está cometiendo un delito y no solo una sospecha simple. ¿Qué es la sospecha simple? Que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. ¿Cuál es la diferencia? La sospecha razonada, elementos objetivos. Ya estoy observando la modificación de su conducta, escondió algo, en la cajuela trae algo, en los asientos traseros trae algo, vienen más personas, viene una persona atada. Esos son elementos objetivos. ¿Cuáles serían los elementos subjetivos? Sabemos aquellos que no son tangibles, no son palpables con los sentidos. Es lo que yo pienso. Híjole, se me hace que este tiene cara de ser de tal colonia y va a cometer delitos. O viene de robar, o viene de entregar droga, por su forma de vestir, por su forma de hablar, porque me está insultando o no me habla con propiedad. Esos son elementos subjetivos. El hecho de hablarte, de contestarte, si no te habla con propiedad, sí sería subjetivo, pero si te insulta, ese sí sería un elemento objetivo. Vamos a hacer la diferencia entonces entre esta sospecha simple y la sospecha razonada para que nos quede a todos más claro. Sospecha simple contra sospecha razonada. ¿Qué es la sospecha simple? Son circunstancias abstractas que tienen como finalidad que el policía trate. ¿Por qué pongo trate? Porque es eso. Solo trata de justificar, no lo va a lograr nunca. Trata de justificar la detención y la revisión física de una persona cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. ¿Y estas circunstancias cuáles pueden ser? Apariencia física de las personas, su forma de vestir, su forma de hablar, forma de comportarse, condición física o lugar de procedencia o radicación, entre algunas otras. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de estas son de tipo discriminatorio. Entonces, ¿qué pasa si el policía en la detención, imagínense el hecho, detienen a una persona por su apariencia física? Derivado de esa revisión, resulta que traía un arma de las consideradas prohibidas, traía un cuchillo, traía una navaja. Se comete el delito, sí, detienen en flagrancia, pero el policía entonces en su puesta a disposición establece que el acto de molestia, su control preventivo provisional, fue justificado o aparentemente justificado para él en la apariencia física. Es que era moreno,
o es que vestía como cholo, por decir así, porque los contemporáneos a todo lo vemos como forma de cholo y a veces no es así, ¿no? De repente salen algunos otros géneros. Si el policía menciona esto, pues el abogado, por supuesto que puede echar abajo la detención misma y los objetos que deriven de la detención. Recordemos la exigencia constitucional. Su justificación constitucional es que se actualice una sospecha razonada, no una sospecha simple. Su señoría, el acto de molestia que se dio fue justificado en una sospecha simple, ya que la apariencia física y forma de vestir fueron motivos suficientes para de manera momentánea restringir su libertad ambulatoria de mi cliente y posteriormente supuestamente se le encontró un cuchillo en la cintura. Puedes echar abajo la detención y los elementos o los objetos o el mismo producto del delito si no se justifica bajo sospecha razonada el acto de autoridad. ¿Qué es? Aquí se repite la lámina. ¿Qué es entonces la sospecha razonada objetiva? A contrario censo de la sospecha simple, es relativa a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito, con las denuncias que se han recibido por la policía. O sea, ya nos dijeron que están cometiendo robos o que acaban de cometer robos 3 personas que van en un vehículo rojo que es marca Volkswagen, tipo Jetta, con vidrios polarizados y van 3 sujetos que visten de esa manera. Bueno, ya no son cuestiones subjetivas, ya no es porque los vi sospechosos, porque se me quedaron viendo feo cuando estábamos en el retén. No, aquí ya hay objetos materiales del ilícito, sujetos, lugares, horarios. Esa sospecha razonada u objetiva se actualiza cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas o desafiantes frente a los agentes de la policía. Estás justificando tus acciones de prevención del delito. Detienes a una persona, pero comienza a modificar su comportamiento. No es que se ponga nervioso, sino que realiza ciertas actividades que objetivamente te implican que te pongas más alerta, que tiene evasivas, que te cambia el nombre, que te diga primero que se dirige hacia la Ciudad de México, después te diga que va aquí a 2 calles, o que le preguntes con quién vive y te diga solo y después te diga con otra persona. Esas son conductas evasivas. Desafiantes, no te voy a decir nada, hazle como quieras, revisa lo que quieras. ¿No? A veces eso se nos da mucho como ciudadano. Y en ese caso, los agentes de la policía pueden subir el nivel de contacto policial, pueden hacer una revisión más exhaustiva, tanto de la persona como de vehículo o de los acompañantes. Esta sospecha razonable ya fue materia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que para que se acredite la sospecha razonable que justifique la práctica del control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál era la información, es decir, hechos y circunstancias con las que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad. ¿Qué quiere decir esto? La razonabilidad y objetividad quiere decir que cualquier persona, bajo cualquier perspectiva, cualquier persona al platicarle, a ver, ¿por qué lo detuviste de esa manera? Ah, porque hizo esto y esto y esto y esto. Si esto tiene suficiencia objetiva y razonable, cualquier persona que escuche tu versión diría, yo hubiera hecho lo mismo. Cuando una persona, y en este caso un juez te dice, sí, es razonable, es objetivo, ante ese tipo de circunstancias, yo hubiera hecho eso. Me cambió el nombre, al momento en que le pido el nombre, me dice un nombre distinto, revisamos el motor o no traía la motocicleta, por ejemplo, un número, la persona se alejaba, trataba de apartarse de nosotros constantemente, reducíamos la distancia de la persona que estaba siendo revisada con los elementos y él realizaba
movimientos físicos para alejarse. En ese momento permitimos o solicitamos que nos permitiera más bien realizar una revisión corporal, a lo cual se negó. En todo momento nos empezó a insultar y demás. Ya estoy dando mis razones objetivas para decir, tuve que revisarlo. Al momento de revisarlo, me encuentro un arma ceñida en el pantalón, o en la cintura, en el cinturón, en el calcetín. Bueno, si tiene razonabilidad de objetividad, cualquier persona que escuche esto debería decir, tiene razón, yo hubiera hecho completamente lo mismo. Y esto, la forma de decir un consejo para los compañeros policías, nos tenemos que olvidar de las detenciones porque se veía sospechoso. Lo siguen poniendo muchos. Es que se veía sospechoso o un vehículo sospechoso. No existen vehículos sospechosos. Descríbelo mejor. Un vehículo poco inusual, con características. ¿Qué características sean inusuales? Los vidrios completamente negros. No traía placas o traía protección para evitar que los números, los dígitos, las letras y los números se vieran. Traía calaveras rotas. Descríbelo. No existen, no vende ninguna concesionaria de automóviles vehículos sospechosos. Por supuesto, tampoco las personas. Debemos olvidarnos de eso. Y debemos también olvidar la justificación completamente subjetiva, porque ahí sería una sospecha simple, el decir, buenas tardes, soy el oficial fulanita de tal, esta es una revisión de rutina. No, no existen las revisiones de rutina. No existe la rutina. Existen las facultades. Buenas tardes. Somos policías de proximidad social pertenecientes a la dirección de tal. Derivado de las conductas reiteradas de delito, hemos establecido cinturones de seguridad con los cuales fomentamos la prevención. ¿Qué buscamos con esto? La introducción de objetos prohibidos, tal. Permítame realizar una revisión o empiezas con la entrevista, pero no actúes por rutina. Las revisiones por rutina no existen para ningún policía y por supuesto que ningún abogado deberíamos permitirlas cuando estemos litigando y defendiendo a una persona. Por eso decía yo que la sospecha razonada y objetiva también, la autoridad debe explicar detalladamente cada caso concreto. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? A ver, me dices que hay sospecha razonada. Dime cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión, que razonablemente te llevaron a ti, policía, a estimar que una persona actuó sospechosa o evasivamente. Esto es que probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo ante la situación de la prevención del delito, o bien, ¿cómo es que intentó darse a la fuga? No me gusta utilizar mucho este término de fuga. No me gusta, fugas de gas, fugas de agua. Aquí tendremos que hablar de evasión jurídicamente. Sin embargo, la misma primera sala de la Suprema Corte utiliza este término de fuga, ¿no? Entonces, si los ministros lo hacen, híjole, ¿quién soy yo? Un humilde obrero del derecho para decirles que no, pero no me gusta. Te escuchas más atinado, más técnico llamarle evasión, por eso es que le pongo estos signos de comillas para resaltar. También existe la sospecha razonada en faltas administrativas. De repente dices, bueno, es que por la comisión fue detenido porque primero lo detuvimos por una falta administrativa y ya después nos percatamos que tenía elementos del delito, objetos del delito o instrumentos del delito. Entonces, en aquellos casos en los que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, los policías deben exponer los datos que permitan identificar primero en qué consistió tal infracción. No solo digas, es que fue detenido por una infracción administrativa y después lo revisamos. No, dime primero qué generó ese acto de molestia. El señor estaba realizando sus necesidades fisiológicas, orinando en la calle, tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, y eso está contemplado en el bando municipal, en el artículo tal, motivo por el cual me acerco. Al momento de acercarme, es evasivo, me insulta, bla. Pero tienes que decirlo en qué consistió esa infracción. Así como aquellas circunstancias que con posterioridad justifican una intromisión mayor, porque solo era
en ese momento atender a una falta administrativa. ¿Qué te dio a revisarlo completamente? Ah, bueno, hubo una evasión, hubo una resistencia, hubo una agresión inclusive, fue necesario poner candados de manos, fue necesario poner esposas, fue necesario inclusive tirarlo, fue necesario inclusive utilizar el uso de la fuerza, niveles de contacto, niveles de uso de la fuerza más allá de la sola presencia policial y los comandos. Fue necesario. Justifícalo, policía. Si no lo justifica, va a la contra. Abogados, tienen materia para echar abajo las detenciones por mucho que les hayan encontrado lo que ustedes me digan. Lo que ustedes me digan. Ante esta circunstancia, ¿cómo es que tenemos que lograr ese match con lo que yo digo y la obligación que tiene el juzgador? Pues tiene una obligación el juzgador porque al revisar la constitucionalidad de la restricción, cuando la autoridad aduce que el inculpado actuó sospechosa, evasivamente, sospechosa de manera razonada, no solo simple, el juzgador tiene la obligación de analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de elementos objetivos. Esto está en las tesis aisladas que referí ya a los rubros. ¿Qué pasa si el juzgador no quiere? Hazle evidente que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga, porque así nos dice, el juzgador deberá, no nos dice podrá, no le da la opción de elegir. El juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró o no razonablemente justificada a partir de los elementos objetivos. ¿Qué elementos objetivos? El contexto, el lugar, la hora en que ocurrieron los hechos, así como la descripción de la conducta observada por la autoridad, entre otros elementos que puedan resultar relevantes para poder justificar la detención o no de una persona derivada de un control provisional. También es una obligación para el juzgador prestar especial atención a los motivos que tuvieron para restringir los derechos, no nada más la detención material. A ver, ok, sí, te acercaste, lo revisaste, encontraste el arma, sí, pero primero establéceme cuáles fueron los motivos antes de todo esto, cuáles fueron los motivos para que tú restringieras de manera temporal la libertad personal, su libertad deambulatoria de esta persona que ya me estás presentando aquí. Dime cuáles son. Y ese es a veces el error que cometen los policías. Justifican la detención, justifican la revisión, pero no justifican los motivos para restringir de manera temporal desde el momento en que le marcaste el alto. ¿Cuáles fueron tus motivos para pararlo? ¿Cuáles fueron tus motivos para establecer un retén, un cinturón de seguridad, un punto de revisión? Y el juzgador entonces deberá descartar aquellos que pudieran haberse basado únicamente en apariencias del sujeto, en razones meramente discriminatorias como las que ya referí, forma de vestir. Oye, es que vengo de la colonia tal, no quiero mencionar alguna colonia por no ser, a lo mejor causar molestia en alguno de ustedes. Viene de colonia tal, híjole, con eso. Al momento, señor, en que me refiero que venía de la colonia Chinches Bravas, municipio de Estado de México, en ese momento sabía yo que iba a cometer un delito porque la gente en Chinches Bravas siempre comete delitos. Por supuesto que eso es subjetivo. Y pudiste haber justificado la detención y la flagrancia y que le encontraste el arma o la droga o los objetos o 3 teléfonos, pero no vas a justificar los motivos que tuviste para restringir temporalmente el derecho, es decir, para marcarle el acto a esa motoneta o a esa motocicleta en donde iba. Ante estas circunstancias, es importante decir que si no lo hace así el juzgador, se llega a los extremos, se sigue llegando a los extremos de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial. Vamos con los tipos de controles preventivos. Existen tipos de controles. 2, para ser exactos. Los agentes de policía pueden, como ya decíamos, limitar provisionalmente el tránsito de personas, su libertad deambulatoria de vehículos, con la finalidad de ¿qué? Solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, hacia dónde vas, motivos de su presencia en el estado, a dónde vas, qué vas a, qué estuviste haciendo, por qué vienes,
Eso sí puedes hacerlo. En este control preventivo, que se llama de grado menor, ese es el primero de los dos controles preventivos, control preventivo en grado menor. En ese control, los agentes de policía pueden efectuar una revisión ocular, superficial, exterior de la persona o del interior de algún vehículo. Y hasta ahí termina. Es decir, los controles preventivos provisionales no siempre terminan en detención. Puede solo quedarse en control preventivo provisional, nada más. El control preventivo en grado menor es para solicitar información a la persona. ¿De qué nos sirve el cuestionar o entrevistar a una persona? Nos sirve y se hace con esa finalidad. Policías que me están escuchando, la finalidad no es que te enteres, la finalidad es que tú observes su conducta, de que tú observes si modifica o no la misma, si es evasivo o no. No para que te enteres dónde va, dónde viene, cuántas personas viajas, no. Las preguntas se hacen de manera objetiva, clara, viéndolo a la cara, observando el lenguaje corporal, si aprieta los puños, si no, si suda. Si al momento en que dices, si pudiéramos realizar una revisión, si pudiéramos realizarla, ya se está oponiendo, ya te está insultando, te saca el artículo 16, te restrega la Constitución en la cara. Son acciones que ya no solo son subjetivas, son completamente objetivas. No obstante, este control preventivo en grado menor puede terminar únicamente con una revisión exterior del vehículo. Solo te asomas, sin problema alguno, puede avanzar. Pero hay otro tipo de control preventivo. Y este control preventivo se llama control preventivo en grado superior. Y este ya está motivado, como yo decía, por cuestiones objetivas, por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. ¿Qué implica esto? Que los policías están en posibilidades de realizar sobre esa persona o sobre el vehículo, sobre la motocicleta, sobre los acompañantes, sobre los tripulantes, un registro más profundo. Por eso es que es en grado superior. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de prevenir algún delito, así como salvaguardar la integridad de la vida de los propios agentes, como lo decía en un principio. En este supuesto, los policías sí podrían, en un control preventivo de grado superior, registrar sus ropas, registrar a las personas, sus pertenencias, pedir que abran una maleta, una bolsa, una caja, así como el propio interior de los vehículos, guantera, abajo de los asientos y las revisiones tan exhaustivas como las realice la policía. Pero ¿qué pasa? Ojo con esto, abogados, ojo con esto, policías. Si no existen esos, si no se motiva objetivamente, y a pesar de que tú hayas dicho que revisaste el vehículo en un grado superior, pero no justificaste el por qué, es decir, no hubo nada objetivo que te diera la pauta para hacer un registro más profundo, es completamente ilegal. Y así será ilegal también la detención e ilegal lo que encuentres en el vehículo. ¿Me explico? Aquí la justificación es el verbo rector. La justificación es lo que va a dictar si es legal o es ilegal, pero esa justificación tiene que estar motivada por cuestiones objetivas y no solamente por cuestiones subjetivas o cuestiones discriminatorias. En este supuesto del control preventivo en grado superior, se actualiza solo si las circunstancias objetivas y particulares del delito, y lo subrayo, las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa. Si es que estás buscando algún probable responsable del delito. O bien, si los sujetos controlados no tienes información de que hubo un delito, simplemente estás haciéndolo por prevención del mismo. En ese caso es si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. Son dos momentos. Las circunstancias del delito cometido, me dijeron que era un vehículo rojo con 3 personas, estoy deteniendo un vehículo rojo con 3 personas. Son circunstancias objetivas de un delito ya ocurrido, de un delito a punto de ocurrir o que pudo haber ocurrido. Estamos hablando de prevención y ese es otro supuesto. Ahí, ¿cómo lo justificas? Por el alto nivel de desafío, de evasión frente a los agentes de la autoridad. ¿De dónde surge? De tu control preventivo en grado inferior. Ahora, ¿qué pasa si vas a lo mejor
creciendo las actividades policiales. Primero, un grado menor, simplemente la entrevista, ahí observas evasión, observas desafío hacia la autoridad, modificaciones objetivas de la conducta, haces un registro más profundo. Y ahí estás ante la comisión de un delito flagrante. Si después de realizar los controles provisionales menor y después superior, ojo, quiero aclarar con esto que no necesariamente en todos los casos debe existir un control menor y después un superior. No. ¿Qué pasa si te dicen 3 personas en un vehículo rojo, van fuertemente armadas, van con armas largas los 3? Pues el nivel de contacto no puede ser superior porque estarías poniéndote en riesgo. Debes establecer una formación, un despliegue táctico que te permita realizar seguridad perimetral, hacer que salgan ellos del vehículo, que coloquen las manos donde tú quieres, que los tengas en la posición que tú quieres para hacerlo. A lo mejor no son, pero estás justificando de forma objetiva por qué los bajaste de esa forma, por qué no te acercaste, por qué inclusive estabas apuntando. Tendrías que justificarlo. Por eso es importante decir que no necesariamente debes hacer uno menor, luego un superior y luego la detención. No, puedes un superior porque tienes elementos que así lo justifican y derivar en una detención. O puedes hacer un superior y a lo mejor no deriva en detención. Los dejas ir porque no tenían relación alguna con el delito que se te informó. La detención derivada de un control provisional, entonces, si después de realizar el control provisional legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de un delito, estableciendo las hipótesis del 16, párrafo quinto de la Constitución en relación con el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí actuaríamos con el 146, fracción primera en la mayoría de los casos, o el 146, fracción segunda, inciso B, cuando no se ha interrumpido la localización y derivado de estas acciones policiales, haces un retén para, no hay una persecución material interrumpida, pero se sigue realizando esta localización a través de los retenes que tú estás estableciendo. En este caso, ante la comisión flagrante de un delito, la detención del sujeto controlado será completamente lícita. Si es derivado de un control menor, subió a un control superior, luego la detención es lícita. Si es derivado única y exclusivamente de un control superior y de ahí una detención, es lícita y también, por supuesto, serán las pruebas descubiertas, los indicios que se encuentren en la revisión, que a su vez tendrán pleno valor jurídico ante las ofrecidas en un juicio. Ahora bien, decíamos detención y restricción provisional de la libertad. Y aquí tengo dos imágenes, en la del lado izquierdo de tu pantalla, en relación a tu perspectiva ocular, una detención. Ya no es un simple control preventivo provisional. Ya estamos ante una detención por la forma de someter al sujeto. Del lado derecho, simple y sencillamente es un control preventivo provisional. Y ahí estaríamos hablando que es en grado inferior o en grado menor. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la detención y restricción provisional de la libertad? Decía yo que existe una jurisprudencia que lo explica excelente. Esta tesis, corrijo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente de la Sala Primera, en materias civil y penal, recordemos. ¿Qué nos dice? Como ya pudimos observar en materia de seguridad pública, existen diferentes niveles de contacto entre la autoridad y las terceras personas. En ese sentido, o estas niveles de contacto entre las personas y los agentes, se justifican por el 21 constitucional, que da la obligación de prevenir el delito, investigarlo y perseguirlo también. El primer nivel de contacto de estos policías con la ciudadanía es la restricción temporal del ejercicio de un derecho. Esa restricción temporal, como puede ser la libertad personal, surge como una afectación momentánea, decíamos, de esa libertad que debe estar justificada constitucionalmente bajo la famosa suposición razonable o sospecha razonable. También se le puede llamar de esta manera, suposición razonable, suposición objetiva. El segundo nivel se origina con la privación de dicho derecho a partir de una detención, el cual se justifica con base en ciertos requisitos constitucionales. De esta manera, podemos decir que bajo ninguna circunstancia debemos confundir los niveles de contacto, pues habrá situaciones en las que, uno,
la restricción temporal a la libertad personal se convierta en una detención. Ya lo poníamos el caso, lo detienes únicamente para entrevistar, tienes sospecha razonada, elementos objetivos para poder justificar que modificó su conducta, que fue evasivo, que fue desafiante, y entonces subes el nivel, verificaste la existencia flagrante de un delito y se convierte en una detención. La restricción temporal a la libertad personal se convierte en una detención al verificarse en el instante de la restricción la actualización de una conducta delictiva. O bien, solo se agota la actuación policial en dicha restricción sin que exista propiamente una detención. Lo detuve, entrevisté, no encontré nada que modificara su conducta. No fue evasivo, no fue desafiante, se fue sin problema. De ahí nace la diferencia entre detención y restricción. La restricción temporal es aquel acto de molestia emitido por la autoridad en el cual existe una restricción de la libertad personal y deambulatoria basada en la obligación de prevención delictiva situacional. De esta manera podemos decir que todos los controles provisionales preventivos son cuestiones de restricción y no de detención. No te están deteniendo para revisarte. Ojo con ese término también, policías, porque de repente mencionan, lo detuve por tal, no. Restringí su libre tránsito con esta finalidad. A lo mejor algunos dicen, bueno, decirle de esa manera no se me hace adecuado. Lo que quiero que nos quede a todos claro es que la restricción es un acto de molestia temporal emitido por la autoridad, la cual existe restricción de la libertad personal, sí, pero es momentánea y solo es para atender a mi obligación de prevenir el delito, la prevención delictiva situacional. La detención material también constituye un acto de molestia y en ambas te lo estoy subrayando porque suele confundirse acto de molestia y acto privativo. Tanto la restricción, que son los controles preventivos provisionales o controles provisionales preventivos, tanto la restricción como la detención son actos de molestia. Oye, ¿cómo crees? Ya lo detuviste, ya es un privativo. No, no es todavía un acto privativo. ¿Cuál es la diferencia entonces, Jorge Mancilla? Actos de molestia, contactos privativos. Muy sencilla. El artículo 14 de la Constitución nos establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este artículo 14 constitucional regula per se los actos privativos. ¿Y dónde encontramos el verbo rector? Juicio, seguido. Es decir, un acto privativo forzosamente necesita que haya existido un juicio ante los tribunales previamente establecidos, que se hayan cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes respectivas. ¿Cuáles son? Pues los códigos procedimentales de la materia. Y el artículo 16 de ese mismo ordenamiento nos dice, en su primer párrafo, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito a la autoridad competente que funde y motiva la causa legal del procedimiento. Nadie puede ser molestado. Artículo 16 es el fundamento constitucional para los actos de molestia. Es decir, el 14 regula los actos privativos y el 16 los actos de molestia. De esta distinción, de esta lectura de los párrafos, podemos decir que regula de manera diferente esos actos. Los actos privativos, ya decía, son aquellos que producen con efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho. Me estás privando ya de manera definitiva. No puedes decir, me privas temporalmente. No, ya me privaste. Ya hubo un menoscabo en mi esfera de derechos.
y los autoriza solo a través del cumplimiento, decía, del artículo 14, que exista un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos que se cumplan las formalidades esenciales. Ejemplos, la imposición de una pena de prisión. Evidentemente debe haber una sentencia después de un juicio. En el caso de materia penal, bajo este sistema penal acusatorio, pues estamos hablando que puede existir una sentencia sin juicio bajo la modalidad de procedimiento abreviado. Pero de acuerdo al 14 constitucional necesitamos un juicio. ¿Renuncias a ese juicio? Bueno, entonces lo está haciendo de manera tal que el Código Nacional te da esa oportunidad. La extinción de dominio, evidentemente derivado de un juicio. El embargo definitivo, derivado de un juicio. Me estoy metiendo a otra materia. ¿Cuáles son los actos de molestia? Aquellos que, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los privativos, pues solo restringen de manera provisional y preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Y los autoriza el artículo 16, como ya referimos. ¿Cuáles pudieran ser ejemplos? Los controles provisionales preventivos que hemos estado hablando. La detención material. La retención ministerial es un acto de molestia. Las medidas cautelares es un acto de molestia. Las medidas precautorias son actos de molestia. El arraigo constitucional, ¿por qué le digo constitucional? Aunque muchos dicen inconstitucional, no puede ser inconstitucional porque está dentro de la Constitución. El arraigo es un acto de molestia porque ninguno de estos ejemplos, y hay más, por supuesto, ninguno de estos son definitivos. Todos estos actos de molestia son temporales, provisionales, son preventivos. Espero yo haber sido claro en esta diferencia. Los límites de los controles preventivos provisionales por parte de los elementos policiales, y esto a manera de conclusión, para dar paso, esta estaba programada para 1:30, ya nos estamos pasando un poquito, pero vamos a dar paso unos minutitos para unas preguntas de Zoom en un momento y después de Facebook. ¿Cuáles son los límites del control preventivo provisional entonces? Y esto es a manera de un resumen de lo que hemos visto. 1. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, la autoridad debe precisar cuál es la información previa de un delito cometido, o bien cuáles fueron las circunstancias objetivas que llevaron a no presumir, sino llevaron a justificar la modificación de conducta, la actitud desafiante o evasiva de una persona. 2. El control preventivo debe cumplirse con criterios de razonabilidad y objetividad. No se les olvide. Es decir, deberá ser suficiente bajo la perspectiva de cualquier persona. Si yo se la platico a esa persona, dice, sí, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera procedido a revisarlo de manera más profunda en un control preventivo provisional de grado superior, está justificado, yo habría hecho lo mismo. Eso es razonabilidad y objetividad. 3. Un comportamiento inusual o evasivo podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia de una sospecha razonable. Comportamiento inusual y evasivo. ¿Por qué digo en ciertos casos? Depende de cómo logres, policía, justificar qué es inusual. Porque si tú me dices que inusual es que llevaba la mano al volante al momento de que te acercas y bajo la mano a la palanca y después la subía al volante y luego a la palanca, eso para ti es inusual, pero es una cuestión subjetiva. No, inusual es que la persona llevaba su mano constantemente como bajándose la sudadera. Se subía la sudadera, se bajaba la prenda. Eso sí puede ser inusual. Entonces, dependiendo ciertos casos, inusual, evasivo, tienes que lograr justificar qué es inusual, qué es evasivo y que tenga razonabilidad objetiva, es decir, que no sea solo para ti o para 3 personas o 10, sino para cualquier persona decir, sí, cierto, eso es inusual. Es inusual porque al momento que me acerco trae las manos llenas de lo que pareciera ser sangre. Eso por supuesto que es inusual. Oye, bajo el principio de razonabilidad, objetividad, ¿qué hubieras hecho si ves una persona con las manos llenas de sangre? En la ropa también. Y con lo que se apreciaba una bolsa grande en los asientos traseros. Por supuesto que es inusual ante cualquier persona. ¿Me explico?
4. El policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le llevaron a estimar que la persona actuó de manera sospechosa, razonable o evasivamente. Esto es que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo o intentó darse a la fuga, con este término que ya referíamos de fuga, que suena mejor evasión. 5. En aquellos casos en que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, no solamente justifiques la detención y lo que encontraste, sino justifica tu primer acto de molestia, que es en qué consistió la falta administrativa, por qué te acercaste, por qué revisaste. 6. La realización de los controles explicados anteriormente excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique. Ya no existen las detenciones o revisiones de rutina. No, todo es justificación además constitucional. Y ese parámetro constitucional, esa exigencia nos pide una sospecha objetiva, una sospecha razonable. 7. El control preventivo en grado menor, ya decíamos, es en el cual los agentes del policía pueden limitarse solamente a esta entrevista, en preguntarte la identidad, ruta, motivos de su presencia y efectuar revisiones únicamente superficiales, tanto de su persona como del interior de su vehículo. Hasta ahí es el control preventivo en grado menor o inferior también llamado. El grado superior ya está motivado por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, es decir, derivado de ese grado menor o derivado de información previa, es necesario que subas el nivel de revisión y que lo hagas de manera mucho más exhaustiva. 9. Solo los elementos de tránsito pueden detener la circulación de un vehículo que porte placas foráneas cuando haya una contingencia ambiental o cualquier vehículo que cometa una infracción al reglamento de tránsito, quedando excluidas de dichas actividades las policías preventivas, los policías auxiliares, las bancarias, industrial, metropolitana. Este es un acto de molestia, por supuesto. Y si tú dices que lo detuviste porque no circulaba y por eso se te hizo inusual, estás mal. No estarías justificando la sospecha fundada o la sospecha razonable u objetiva. No. Además de que estarías extralimitándote en tus funciones. Entonces, ojo con esto, porque una cuestión de tránsito sí te puede derivar, si lo sabes manejar de buena forma, con los argumentos idóneos, sí te puede derivar a una legal detención porque no se cumple con la sospecha razonable, porque no estarías justificando el primer acto de molestia. A ver, sí, a todo esto, ¿por qué lo detuviste? Porque no circulaba, no eres autoridad de tránsito. Si fueras autoridad de tránsito, entonces sí, tendrías que decir policía otro tipo de circunstancia que no sea cuestiones de tránsito cuando no está dentro de tus facultades. Y por último, 10º, en estos límites de control preventivo provisional y a manera de conclusión, si después de realizar el control provisional legítimo de los agentes de la policía advierten un delito flagrante, la detención del sujeto será lícita. Y también las pruebas descubiertas en la revisión, que a su vez tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Hasta aquí terminamos esta charla. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. A lo mejor fue algo que merece más tiempo, más ejemplos, probablemente. Solo quería adentrarte al tema. Ojalá y te haya gustado, ojalá y después de esto, si tienes un tiempecito, chécate las 4 tesis aisladas que te refiero. Si quieres este material, por favor, mándame correo ponencias.mancilla@hotmail.com. Con gusto te las obsequio, es para compartir esto. Entre más gente lo sepa, tendremos una mejor policía, por supuesto, mejores abogados, que es lo que necesitamos. Yo me reitero a tus órdenes, Jorge Andrés Mancilla. Regálame un like en Facebook. Tenemos una página que se llama Capacitación Legal Mancilla, que es donde publicamos nuestras próximas ponencias, eventos que nosotros participamos o que tenemos el gusto de colaborar. Así es de que regálame un like. Estamos en Facebook como Capacitación Legal Mancilla. También ahí nos puedes decir qué tipo de temas te gustaría que nosotros tratáramos, que nosotros tocáramos en conexión con el Colegio de Estudios Multidisciplinarios, a quien agradezco muchísimo la participación. Te dejo el correo ponencias.mancilla@hotmail.
Ojo, no me pongas en tu chat, no me pongas tu correo electrónico para que yo te lo mande. No, mándame un correo y dime, me interesan las diapositivas, gracias, no necesito otra cosa. Si tienes alguna crítica, si tienes alguna felicitación, son bienvenidas, pero no es necesario el poner otro tipo de cosas, no te las cobro tampoco. Las ponencias las comparto para eso y me retiro a tus órdenes. Vamos, nos quedan unos minutos, vámonos con algún, en este momento, ya a veces no puedo regresar el chat, por favor, copia y pega la pregunta. Dos, tres preguntas que tengan ustedes. Preguntas. Nos dice Mariel Georgian, ¿de qué manera los policías pueden justificar? Ay, déjenme detenerle aquí tantito. A ver, permíteme porque sube. Bueno, podemos ampliarlo. Ok, nos dice, ¿de qué manera los policías pueden justificar en general los controles preventivos, toda vez que solo se encuentran las tesis aisladas? Muchas veces los ministerios públicos mencionan que no podemos justificar nuestro actuar en esas tesis aisladas porque ese es tema del juzgador. Mira, Mariel, no tendrías que justificar tú un control preventivo ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público tienes que justificar precisamente la detención. Tienes que justificar por qué detuviste. Pero en tu puesta a disposición tienes que narrar pensando en que ante el juzgador, en la audiencia inicial, vas a tener que manifestar o el Ministerio Público propiamente va a tener que defender estos controles provisionales. Entonces, no nos confundamos, ante el Ministerio Público no tienes que justificarlo y el hecho de que sean tesis aisladas no le resta importancia. Esa es una mala técnica jurídica que hemos hecho, que si no la vemos como jurisprudencia no le hacemos caso, y en la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la obligatoriedad de todas aquellas tesis emitidas por las salas, cuando actúan en salas y más cuando actúan en pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son obligatorias de la Suprema Corte, de la sala hacia abajo. ¿Quién está hacia abajo? Pues los colegiados, los jueces de distrito, los unitarios, los jueces del orden común. Entonces, no necesitas ante el MP justificar, piensa que lo vas a hacer ante el juzgador, y eso con qué te digo, pues que lo hagas en tu informe policial homologado, en tu entrevista correspondiente, que vas a establecer con esa secuencia, con esas palabras adecuadas, idóneas y pertinentes, los controles preventivos provisionales. Arturo Pimentel nos dice, maestro, sería importante aclarar que los actos de molestia se refieren, los actos de molestia que refiere el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a estos actos de molestia derivados de los actos de investigación que puede realizar la policía sin control judicial, como la inspección de vehículos o persona, pero solo cuando ya está en curso una investigación. Es correcto esta apreciación, esta manifestación que nos hace Arturo Pimentel. El Código Nacional en ese sentido te orienta que son actos de investigación. Sin embargo, si no hay una investigación formal como tal y solo tienes la existencia de un delito por características, puedes justificarlo también en esto. Gracias por la aclaración, Arturo Pimentel. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan aquí en Zoom? Una pregunta más, si es que tienen. Gracias por los que están realizando felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a los que siguen. Saludos para Reina Contreras, que nos dice, yo lo sigo en Facebook. Muchas gracias. Regálenme un like en Capacitación Legal Mansilla, por favor. Ok, bueno, ¿no hay alguna otra pregunta en Zoom? Vámonos con la gente que nos está observando en Facebook. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, por favor. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Ok, ya tenemos una aquí de Héctor Fernando Cano Argueta. En un delito flagrante, el policía preventivo ya puede realizar actos de investigación y tomar como fundamento el Código Nacional. No sé si es pregunta o retórica al comentario de Arturo Pimentel, pero ya quedó claro ese punto. Gracias. ¿Podría proporcionarme un tema para mi tesis referencia al tema en materia penal? Nos dice Lupita Bautista. Contáctame de manera personal, Lupita, en mi Facebook, Jorge Mancilla Montellano, así aparezco en Facebook, y con todo gusto platicamos de temas muy importantes y de vanguardia como estos. Es importante que ustedes, abogados, hagan en sus tesis temas ya no tan buscados. Todo el mundo quiere hablar de interrogatorio contra interrogatorio, de derechos humanos, y sí es importante, pero demos también salida a este tipo de temas que no están
tan buscados y que además, eso sí, piénsenlo porque les va a generar una problemática el hecho de que no haya tantas cosas escritas. Ok, vamos a ver si en Face hay alguna. Nos dice, desde mi punto de vista, la policía no está capacitada y abusa de las atribuciones. La mayoría de estas leyes dejan en amplitud a la policía aplicar unilateralmente su criterio fabricando delitos. Ok, es un comentario de Lea Labat Martínez. Gracias. Muy respetable el comentario. El manejar un vehículo de forma inusual da para una sospecha razonable ante la existencia de un delito ya denunciado. Nos dicen aquí en el Facebook, el manejarlo de manera inusual, tendríamos que justificar qué es de manera inusual. Si es, por ejemplo, que se metió en sentido contrario, es evasivo con la autoridad o ante los comentarios de detención, intensifica la velocidad, zigzaguea y demás, ahí sí. Pero el hecho de que manejar de manera inusual, nada más lo digas, manejó de manera inusual, ¿qué es de manera inusual? Es que iba en sentido contrario, o es que al momento en que yo emitía los comandos verbales solicitando que se detuviera, no lo hizo. Incrementaba su velocidad, intentó impactarme, eso sí es inusual. Nos dice el Sim Emi Goes. Buenas tardes. En los casos de policías y particulares lesionados, ¿existe algún dictamen o manera de verificar que haya estado justificado el uso de la fuerza? En los casos de policías y particulares lesionados, ¿existe algún dictamen o manera de verificar que haya estado justificado? Mira, eso es una pregunta interesantísima. No hay un parámetro de control como un protocolo de Estambul, por ejemplo, para detectar la tortura. Sin embargo, te sirve mucho, evidentemente, las lesiones que tenga la mecánica de lesiones, la narración que haga la víctima de estas lesiones por parte de los elementos, la misma narración que hagan los policías, te sirve mucho más la mecánica de lesiones porque no hay un procedimiento técnico como lo es el protocolo de Estambul para determinar si hubo o no un exceso de fuerza. Lo que sí es que atiende o revisa la ley sobre el uso de la fuerza para que determines si hay proporcionalidad o no. Es decir, si el policía sacó su arma y disparó cuando la otra persona no estaba armada, pues no hay proporcionalidad. Revísalo y hazlo valer en las audiencias a través de los argumentos. Javo Ever nos dice, si me perdí, mencionaste el artículo 75, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sí mencionamos el artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Muchas gracias. Si queda alguna pregunta pendiente, mándenme al correo, denle like a la página. Capacitación Legal Mancilla. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, gracias por si hubiera alguna crítica, si hubiera alguna recomendación, con gusto estamos abiertos a poder realizar mejoras en pro de la capacitación, en pro de ustedes. Seguimos aprendiendo en esto y ojalá que aprendamos constantemente de manera conjunta. Me reitero a sus órdenes, Jorge Mancilla Montellano, tienen mi correo. Pídanme si gustan las diapositivas y con todo gusto se las enviamos. Gracias al Colegio de Estudios Multidisciplinarios Ecatepec, a su directora, la maestra Joana Martínez, a toda la gente de su staff y su equipo de logística. Gracias a ustedes por regalarme unos minutos de su tarde. Que tengan muy buen lunes, excelente semana y casi excelente nuevo mes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.